Saludos mis quimicaces, espero que estéis muy bien y con ganas de enfrentar este vídeo en el que se tratarán los importantes bloques de contenidos 3 y 5 de la dinámica, la dinámica de Newton, y vamos a ver esta parte, este bloque que sí que es eminentemente de ejercicios, de problemas, así que vamos a necesitar la libreta y también vamos a necesitar la calculadora. Os recomiendo que hagáis los ejercicios conmigo a la vez, aunque penséis que estáis entendiendo el vídeo, siempre es interesante practicar. Pues nos preparamos, calculadora, papel, lápiz y vámonos al lío. Bueno, pues aquí tenemos, en este primer caso, en el que, como se ve en este pequeño esquemita, tenemos a una persona que está tirando de una caja. Esa caja tiene un valor de masa de 50 kilos y está ejerciendo una fuerza de tracción de 20 newtons sobre una superficie horizontal. Entonces, el ejercicio nos pregunta cuál es la fuerza normal que está actuando sobre esa caja. Aquí en este tipo de ejercicio, nosotros lo que vamos a ver es una puesta en práctica de esos conceptos que hemos visto en el vídeo anterior, en el que trabajamos los tipos de fuerza y cómo se van a ver aplicadas las tres leyes de Newton de forma práctica. Bien, ya sabéis que la física es una asignatura eminentemente práctica, pero bueno, hay que explicar los conceptos. Entonces, se pregunta, como digo, la fuerza normal que está actuando sobre la caja y la aceleración a la que se ve sometida por el hecho de una persona tirar de ella con esa fuerza. En el caso A nos dicen que despreciemos el rozamiento, consideremos que no existe rozamiento sobre la superficie de la caja y el suelo, y en el caso B nos están diciendo que el rozamiento, que sí que hay rozamiento, y nos dan un coeficiente de rozamiento mu de 0,2. Este tipo de ejercicio vamos a comenzar siempre, como son vectores, dibujamos unos ejes de coordenadas, unos ejes cartesianos, que situamos siempre sobre el centro de gravedad del cuerpo. Aquí tengo el eje X y aquí tengo el eje Y. Una vez que hemos hecho los ejes, siempre repito el eje Y hacia arriba, hacia una posición al centro de la Tierra, y el eje X siempre es recomendable a favor de movimiento. Entonces, una vez que ya hemos hecho los ejes, establecemos cuáles son las fuerzas que están actuando sobre esa caja. Cualquier cuerpo que está en la superficie de la Tierra tiene una fuerza-peso que apunta en sentido hacia el centro de la Tierra, ¿de acuerdo? Tenéis la tendencia de decir que la fuerza-peso apunta hacia abajo, pues hacia abajo en este caso. Si estamos en un plano inclinado ya veremos que no siempre es hacia abajo, es decir, apunta en definitiva hacia el centro de la Tierra, que aquí sí que es hacia abajo. Si solo tuviera sobre el eje Y esa fuerza-peso, este cuerpo estaría hundiéndose. ¿Por qué no se hunde? No se hunde porque tiene una fuerza de reacción, tercer principio de la dinámica, que se llama la fuerza normal, que como ya dije, aparecía cada vez que un cuerpo estaba apoyado en una superficie. No hay más fuerza sobre el eje Y. Además, como esta persona está tirando, aparece una fuerza externa, fuerza F, de forma... La denominaremos de forma general F, ¿vale? Que ya nos están dando el valor de 20 newtons, y nada más porque no hay rozamiento, entonces no tengo más sobre el eje X. En ese caso nosotros podemos trasladar y simplificar el diagrama de fuerza para yo hacer el ejercicio en que sobre el eje Y tengo la fuerza normal, la fuerza peso y la fuerza F. ¿De acuerdo? Entonces, en un esquemita aparte, yo la fuerza la desplazo, se pueden desplazar pero no cambiar los ángulos, hacia el eje Y para estudiar y asegurarme, recopilar, es decir, pasar a limpio todo ese esquema que representa el dibujo, pasarlo a limpio en un esquema de fuerza. Dicho eso, pasamos y ponemos aquí. Entonces, este tipo de problemas decimos, en el eje X, ¿qué tengo sobre el eje X? Pues tengo la fuerza F y no tengo nada más, ninguna otra fuerza. Pues la fuerza F, según el segundo principio de la dinámica, será igual a masa por aceleración. ¿Qué tengo sobre el eje Y? Pues en el eje Y yo lo que voy a tener es la fuerza peso que apunta hacia arriba, luego es positiva, fuerza normal,
la fuerza normal y la fuerza peso que apunta hacia abajo, pues será negativa. Y eso será también masa por aceleración. ¿Qué es lo que ocurre? Que sobre el eje X efectivamente tengo aceleración porque la caja se está moviendo, pero en el eje Y no tengo aceleración porque sobre su eje la caja ni se hunde ni levita. Por lo tanto, el sumatorio de fuerzas será cero, puesto que la aceleración vale cero en este caso. Entonces, yo puedo decir que como esto vale cero, todo el conjunto vale cero. ¿De acuerdo? Despejando me sale que la fuerza normal, este que está negativo, pasa aquí positivo, coincide con el peso. Y la fuerza normal, entonces, será masa por gravedad, ¿vale? Que es lo que vale el peso. Luego, ambas fuerzas coinciden, tanto el peso como la normal, es decir, están en el equilibrio y por eso el cuerpo ni se hunde ni levita y vale masa por gravedad, que son valores que me están dando. La masa son 50 kilos y la gravedad, ya sabéis que es 9,8. Por tanto, el valor de la fuerza normal, que es uno de los datos que me están preguntando, son 490 newton. ¿Vale? Ya tengo respondido este apartado y vamos a responder la aceleración despejando de aquí. Sobre el eje X, yo despejo la aceleración que como está multiplicando, pasa abajo dividiendo. Entonces la aceleración me va a quedar como la fuerza que ejerce esa persona dividido entre la masa. La fuerza son 20 newton, la masa son 50 newton, así que me va a quedar una fuerza, o sea, una aceleración de 0,4 metros por segundo cuadrado. ¿Vale? Muy bien, ya tengo resuelto el ejercicio sin rozamiento. Se trata de hacer simplemente un sumatorio de fuerzas. En el eje X, ¿cuántas fuerzas hay? Solo una, pues eso vale masa por la aceleración. En el eje Y, ¿cuántas fuerzas hay? Dos, pues eso vale masa por la aceleración. Lo que pasa que en este caso eso vale cero. Entonces, los ejercicios de dinámica son siempre balances de fuerzas. Sumatorio de fuerzas m por a. Vamos a hacer lo mismo aquí. Para ello tenemos que añadir aquí en el esquema la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se suele poner aquí en este extremo, ¿vale? Porque es la fuerza que está generando las dos superficies de contacto y siempre se dibuja, siempre se representa en sentido opuesto al movimiento. Fuerza de rozamiento, sentido opuesto al movimiento, no opuesto a la fuerza, sino al movimiento. Importante eso, ¿de acuerdo? Porque esa fuerza podría estar en diagonal, como veremos luego en el caso número 2, y no es opuesta a esa diagonal, sino que es opuesta a la línea de donde se está desplazando. Así que la incluimos aquí, fuerza de rozamiento. Nuestro eje Y se queda exactamente igual, entonces no lo voy a hacer porque la fuerza normal sigue coincidiendo con la fuerza peso y vale masa por gravedad. Luego en el apartado B, la fuerza normal coincide con la fuerza normal del apartado A. La única variación la encuentro en el eje X, que es el que voy a hacer aquí. Así que pongo eje X y hago el sumatorio. ¿Vale? Lo represento. Sumatorio de todas las fuerzas tiene que ser igual a masa por la aceleración. Esa es la fórmula general que yo estoy aplicando en todos los apartados. El sumatorio de las fuerzas será la masa por la aceleración. Lo he aplicado aquí, lo he aplicado aquí y lo voy a aplicar en todos los problemas de dinámica. Insisto en las cosas que son importantes, como ya sabéis. Entonces, sumatorio de fuerzas. La fuerza F, que es positiva porque apunta a favor de eje, y la fuerza de rozamiento apunta en sentido contrario, le pongo un signo menos. Ya tengo hecho el sumatorio de fuerzas aquí, y eso tiene que ser igual a m por a, eso tiene que ser igual a m por a. Entonces, lo que tengo que despejar es la aceleración, que es lo que me están preguntando. Entonces, la aceleración será este que está multiplicando, bien abajo, dividiendo. Fuerza menos fuerza de rozamiento dividido entre la masa. Entonces, la fuerza la tengo, que vale 20 newton, la fuerza de rozamiento no la tengo, pero conozco su fórmula, que es mu por la fuerza normal, y la divido entre la masa. Entonces, fuerza menos mu por
la fuerza normal, ¿vale? Que es, repito, la fórmula de la fuerza de rozamiento. Teníamos dos fórmulas, la fuerza peso M por G y la fuerza de rozamiento mu por la normal, dividido entre la masa. Entonces, llegados a este punto, digo, la fuerza la tengo, mu lo tengo, 0,2, la fuerza normal no la tengo y la masa, que sí que la tengo, vale 50 newton. Pero, como ya hemos dicho, la fuerza normal la tengo hecha en el apartado A, que vale M por G, es decir, 490. O sea que también la tengo. Así que simplemente se trata de sustituir los valores. Fuerza 20, mu 0,2, fuerza normal 490 y la masa son 50 kilos. Antes de hacerlo con la calculadora, lo que tengo que entender es que si cuando desprecié el rozamiento la aceleración del cuerpo era 0,4, ahora que estoy teniendo en cuenta el rozamiento, la aceleración tiene que ser un poco menor de 0,4, porque ese cuerpo está rozando por el suelo, me cuesta trabajo tirar de la caja. Entonces, cogemos la calculadora, lo hago con vosotros y pongo, abro paréntesis, 20 menos 0,2 por 490, cierro paréntesis, entre 50 me sale 0,2, justo la mitad. O sea que me sale un resultado coherente y eso es algo que tengo que pensar cada vez que hago un ejercicio, aproximadamente el resultado lo que me tiene que dar. 0,2 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Pues ya tengo hecho este caso 1 y vamos a hacer un caso 2 en el que esa cuerda está formando un pequeño ángulo con respecto al horizontal. Es decir, vamos a complicar ligeramente los problemas. Vamos a hacer los ejercicios desde los más fáciles a ir complicando poco a poco para ir comprendiendo bien este tipo de ejercicios. Borro pizarra y seguimos. Aquí tenemos el caso número 2, en el que en este caso particular la persona está tirando de la misma caja, 50 kilos, ejerciendo la misma fuerza, una fuerza de 20 newtons, pero en este caso está tirando con un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Ya he dibujado mis ejes, eje y X y Y, cuyo centro de coordenadas se sitúa en el centro de masa de la caja, que es el objeto que vamos a estudiar, y luego aparte he puesto mi esquemita de recopilación de todas las fuerzas. Mismos apartados, fuerza normal en ambos casos y aceleración, haya rozamiento o no haya rozamiento, teniendo en cuenta ese coeficiente de rozamiento. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con esa particularidad. Como siempre, comenzamos haciendo nuestro diagrama de todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Entonces, como siempre, el peso nos va a apuntar hacia el centro de la Tierra. Como respuesta al peso, la superficie de apoyo ejerce una fuerza normal de contraposición, hacia sentido contrario. Si la fuerza normal fuera más pequeña que la fuerza peso, por ejemplo, estuviera en una superficie inestable, significaría que la fuerza se rompería la superficie. Si estuviera sobre una tabla, por ejemplo, y el peso fuera más grande que la normal que puede ejercer la tabla se rompería y se hundiría. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos fuerza peso y fuerza normal. Aquí aparece la fuerza propiamente y no en ninguna otra, puesto que en el caso A se desprecia el rozamiento. Traslado las tres fuerzas a mi eje de coordenadas y voy a tener la fuerza normal hacia arriba, la fuerza de peso en sentido contrario y a 30 grados vamos a tener la fuerza F. Bien, llegados a este punto, que es lo más importante, yo no podría hacer el ejercicio, puesto que el ejercicio he dicho que se descompone en eje X y eje Y, se hace sumatorio, se iguala a MA, se hace sumatorio y se iguala a MA. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque tengo una fuerza que no está situada en los ejes, por lo tanto tenemos que hacer una descomposición vectorial. Tranquilas, tranquilos, no os asustéis, eso es una cosa muy sencillita. Voy a explicar cómo se hace y es recurriendo, por supuesto, a la trigonometría que vemos que se ve en matemáticas. Esta fuerza yo puedo descomponerla en su componente f de x y esta fuerza puedo descomponerla en su componente f de y. De forma que al descomponer vectorialmente la f en sus
componentes, la f desaparece y yo tengo en cuenta solo la f de x y la f de y. Es decir, la divido y digo que f está formada por la suma vectorial de x y y. Luego f es sustituida por la x y la y. Luego ahora en mi diagrama de fuerzas es como si esto no estuviera y ahora sí, sobre el eje x solo tengo fx, f de x, y sobre el eje y tengo f normal, fuerza de y y peso. Y esta f no existe, ¿por qué? Porque la es compuesto en sus componentes, ¿de acuerdo? Matemáticamente, ¿cómo se hace eso? Pues siguiendo las reglas de la trigonometría, f de x con respecto a este ángulo es el cateto contiguo y f de y con respecto a este ángulo coincide con el de enfrente, luego será el cateto opuesto. Es decir, que yo puedo decir que f de x será la hipotenusa, que es el valor de f, por el coseno de 30 grados. Y puedo decir que f de y será la hipotenusa por el seno de 30 grados. ¿De acuerdo? Luego, estupendo, con este truquito, entre comillas, con este truco, con esta aplicación matemática, más que un truco, he conseguido poder hacer el ejercicio porque ya tengo mi balance sobre x y mi balance sobre y. Vamos a hacerlo. Sobre el eje x tengo, como bien digo, solamente la componente f de x, no tengo ninguna otra fuerza en mi sumatorio y eso vale masa por aceleración. Despejo la aceleración y me va a quedar que será la masa que está multiplicando, viene abajo dividiendo. Será f de x dividido entre la masa. ¿Cuánto vale f de x? Pues vale el valor de la masa por el coseno de 30. Pues el valor de f por el coseno de 30. F por coseno de 30 dividido entre masa. Entonces aquí tengo todos los factores. Tengo el valor de f, que vale 20 newton. Tengo el valor del coseno de 30, calculadora, raíz de 3 partido 2. Y tengo el valor de la masa, que son 50. Entonces utilizamos calculadora y me sale 2 por coseno de 30 dividido entre 5. Una aceleración de 0,35 metros por segundo. Si recordamos, me sale un valor un poco más pequeño que en el caso anterior, porque obviamente no estoy haciendo la fuerza justo en la dirección del movimiento, sino que se está perdiendo al utilizar la diagonal. Me sale una aceleración más pequeña que el caso A, el apartado A del caso 1. Para calcular la fuerza normal, pues se va a quedar en el eje y será fuerza normal apunta hacia arriba, la fuerza de y que también está sobre el eje y, que apunta también hacia arriba, luego le pongo un signo más, y la fuerza peso que apunta en sentido contrario le pongo un signo menos. Y eso vale m por a, que ya dije que valía 0 porque el cuerpo ni se hunde ni levita. Así que para despejar la fuerza normal, lo que tengo que hacer es el peso que está negativo pasa aquí positivo y la f de y que está aquí positiva pasa aquí negativa. Masa por gravedad, que es lo que vale el peso, y la f de y que vale f por seno de 30. F por seno de 30. ¿De acuerdo? Conozco todas las magnitudes, la masa vale 50, la gravedad 9,8, la fuerza vale 20 newton y el seno de 30 que vale 1 medio. Meto todos los datos en la calculadora y me sale 50 por 9,8 menos 20 por el seno de 30 o 0,5, que es lo mismo. 480 newton. 480 newton. ¿De acuerdo? Un valor un poco más pequeño que en el caso anterior, puesto que el hecho de que exista esa fuerza que está ayudando hacia arriba necesita menos fuerza ejercida por el suelo para soportar el peso de la caja. Vámonos al caso de que tengamos un rozamiento. Lo mismo, hacemos balance de fuerza, pero tenemos que incluir aquí la fuerza de rozamiento y por lo tanto la incluyo aquí también sobre el eje. Fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Es exactamente igual, pero esta fuerza que es paralela al eje la desplazo hacia aquí,
quedándome un extra sobre el eje X. Así que en mi eje X me va a quedar f de x positiva hacia la derecha, menos f de rozamiento negativa a punto en sentido contrario. Y eso vale masa por aceleración. Despejando la aceleración, este que está multiplicando viene abajo dividiendo. Y me va a quedar f de x menos fuerza de rozamiento partido por n. Entonces, ¿cuánto vale f de x? La f de x la tengo aquí despejada, fuerza por coseno de 30. Fuerza por el coseno de 30 menos fuerza de rozamiento mu por la fuerza normal partido por la masa. Entonces, de aquí tengo la f, tengo el coseno, tengo mu, tengo la masa, pero no tengo la fuerza normal. ¿De dónde voy a sacar la fuerza normal? Obviamente del eje Y, que es de donde se encuentra. Luego vengo aquí al eje Y y me va a quedar ¿qué balance? Es decir, ¿cuáles son las fuerzas que están sobre el eje Y? Pues tengo la normal, la f de Y y tengo el peso. Pues aparecen las tres aquí, cada una con su signo. Fuerza normal positiva, f de Y positiva y el peso hacia abajo negativo. Y eso vale m por a, pero que ya hemos dicho muchas veces que vale 0 porque no hay desplazamiento sobre el eje Y, sino que la caja solo se mueve en la dirección de X hacia la derecha. Entonces, despejando de aquí la fuerza normal, me va a quedar el peso hacia la derecha, que es positivo, la fuerza de Y, que es negativa. Entonces, masa por gravedad menos f de Y, que vale f por seno de 30. Luego, todo esto es lo que vale la f de n, entonces lo meto aquí. ¿De acuerdo? Y me va a quedar una ecuación que parece muy larga, pero son números, es decir, es f por coseno menos mu por todo esto dividido entero entre la masa, ¿de acuerdo? Así que os dejo a vosotros que practiquéis con la calculadora y me digáis la aceleración que da este cuerpo, teniendo en cuenta que tiene que ser un valor más pequeño que el apartado B del caso 1, puesto que, como he dicho antes, la fuerza no está toda a favor de movimiento, sino que algo se pierde al utilizar la diagonal. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí los ejercicios iniciales de dinámica. Ya os digo que estamos haciendo bloque 3 y bloque 5 juntos. Entiendo que matemáticamente es un poco intenso, pero en cuanto se hacen unos cuantos, se le coge rápido el truquillo. Así que nada, seguiremos practicando en clase y nos vemos allí. Hasta luego.